Vamos a iniciar con las preguntas, estimada Liliana. Hay un equipo que las ha ordenado y priorizado, ha generado bastante expectativas el tema de la normativa presentada el día de hoy, así que iniciamos. Muchísimas gracias a los maestros y maestras que se han conectado desde muy temprano para estar puntuales a esta convocatoria. La primera pregunta: ¿las horas de lactancia son horas libres que tiene la profesora en su horario? A ver, el permiso de lactancia se va a generar de acuerdo a lo solicitado por la maestra, ya sea al inicio de su jornada laboral o al término de su jornada laboral, pero es dentro de la jornada laboral que tiene. Y eso lo decide la maestra al momento de presentar su solicitud. De acuerdo, y ahí viene una pregunta importante, doctora Liliana Chávez. ¿Cuál es la diferencia entre licencias y permisos? Lo mencionaba hace un momento en el tema, en la exposición, y es un punto muy importante, Eduardo, que siempre ha sido materia de consulta y que es necesario que conozcan. El permiso en todos los casos va a ser por horas. Siempre, no va a exceder de una jornada de trabajo. Es decir, bien el profesor asiste, que es la regla general que asiste a la institución educativa, y registre su asistencia al inicio de la jornada laboral o bien al término de la jornada laboral de manera excepcional, como por ejemplo cuando se trata de un permiso por salud. A diferencia de las licencias, la licencia es la autorización para no asistir a la institución educativa por una jornada laboral completa, es decir, un día a más. Entonces, esa va a ser la diferencia entre uno y otro derecho. La única excepción para los permisos es cuando se desarrolla el permiso por onomástico o el permiso por el día del maestro. En esos casos, sí, el permiso se autoriza por la jornada laboral completa, pero son excepciones a la regla general que va a ser por horas en todos los casos. De acuerdo, muchísimas gracias a los docentes que han y siguen colocando sus preguntas, porque como decíamos, el tema genera bastante expectativa, porque a veces hay desconocimiento. Se dan casos inclusive que presentan el expediente para determinada licencia y lo asumen como ya de facto que va a darse la licencia misma, ¿no? Hay que esperar una respuesta, es lo que hemos aprendido el día de hoy de la exposición. ¿Cuántos años nos permite pedir licencias consecutivas? O sea, ¿cuántos años consecutivos, cuántas licencias consecutivas? Bien, Eduardo, mira, esa también es una pregunta bastante frecuente. Esperemos que en la nueva norma técnica que se ha presentado, que es la resolución viceministerial 81, la cual invito a todos los profesores a leerla, ya está colgada en la página de la Ley de Reforma Magisterial y también se ha anexado un documento de preguntas frecuentes en donde hay muchas de estas interrogantes que se vienen presentando día a día. Se ha determinado cuáles son los procedimientos, los requisitos y las condiciones por cada tipo de licencia que se solicita. Cada tipo de licencia es independiente. Por ende, cada una goza de un tiempo específico o determinado. Por ejemplo, en el caso de las licencias sin goce de remuneraciones, que generalmente es la consulta, el profesor puede hacer uso hasta 2 años de licencia por capacitación no oficializada durante toda su trayectoria laboral. Pero ello no impide que después de generarse los 2 años de licencia por capacitación oficializada, pueda solicitar una licencia por motivos particulares de manera al término de la licencia por capacitación oficializada. Y también tiene derecho a 2 años en tanto el periodo de 5 años, según la regla señalada, se encuentre vigente. Ahora, si de repente, culminada la licencia por motivos particulares, el profesor se enferma y le expiden un certificado médico por 20 días que acredita la licencia por enfermedad o por incapacidad temporal, bien puede gozarla de manera consecutiva a la licencia por motivos particulares. Lo que no se puede hacer, Eduardo, es gozar de 2 licencias simultáneas. Es decir, yo no puedo estar gozando ahorita de una licencia sin goce de remuneraciones, de repente del 1 de marzo al 31 de diciembre que me otorgaron, y hoy 13 de julio, presento mi solicitud para una licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal. Eso no es posible, porque yo ya estoy haciendo uso de un derecho y no puedo sobreponer otro. Consecutivo, sí, en tanto cumpla con los requisitos del tipo de licencia que solicita, pero simultáneos no. Esa es la regla. De acuerdo, muchísimas gracias, nos queda claro. Tenemos otra interrogante. Un docente que recién ha sido reasignado puede solicitar de inmediato licencia sin goce de haber, es decir, regresa y solicita irse nuevamente. ¿Esto es posible? Eduardo, ahí estamos hablando de 2 derechos. Uno, que es el derecho que tiene el profesor
a reasignarse y el cuyo está regulado en una resolución específica, que actualmente es la resolución viceministerial 042, y el otro derecho que tiene es el derecho a hacer uso de las licencias. Cabe indicar que para la reasignación uno de los requisitos fundamentales a que opere es que el docente tome posesión de cargo. Entonces es el requisito fundamental. Una vez que el profesor haya hecho la posesión de cargo correspondiente, puede presentar su solicitud de licencia por motivos particulares o por cualquier tipo de licencia. Si cumple con los requisitos que señala, en este caso, la resolución viceministerial 81, no habría ningún inconveniente en que goce de la licencia solicitada. De acuerdo, continuamos entonces dando respuestas a estas interrogantes. Una docente contratada pregunta, ¿me corresponden las licencias en esta condición? Qué buena pregunta. Y justo trae a colación un tema. Tenemos dos clases de licencias, licencias con goce de remuneraciones y licencias sin goce de remuneraciones. Para el caso específico de los docentes contratados, el Decreto Supremo 01 del año 2023 es la norma que regula el procedimiento de la contratación docente en el marco de la Ley 3328. En este dispositivo legal se regula cuáles son los tipos de licencia a las que tiene derecho el docente contratado. Cabe indicar que en todos los casos son licencias con goce de remuneraciones. Dentro de ellas tenemos la licencia por incapacidad temporal, la licencia por maternidad, la licencia por enfermedad grave de familiar directo, la licencia por citación expresa, judicial o administrativa, entre otras. Pero sí hacer la aclaración que son licencias con goce de remuneraciones. Las licencias sin goce de remuneraciones sí es un derecho exclusivo por el momento para el profesor de la ley de la reforma magisterial o que pertenece a la carrera pública magisterial, dada la temporalidad también del contrato docente, que tú sabes de que es un tiempo, o sea, es por un tiempo determinado, a diferencia de los profesores que se encuentran en la condición de nombrados. De acuerdo, continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿La licencia sin goce de haber es el directivo quien debe emitir su autorización y emitir el acto resolutivo? Tenemos varios tipos, Eduardo, de licencias sin goce de remuneraciones, pero por lo que puedo entender, la pregunta está orientada a la licencia por motivos particulares, que es la única licencia en la cual se necesita la conformidad del director de la institución educativa, para el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas. En este caso, como ya también se ha explicado en la presentación del día de hoy, si bien es cierto el director emite el documento en donde da conformidad para el uso de la licencia o la deniega, la resolución que otorga la licencia o que deniega la misma va a ser expedida por el director del objeto. Por ende, el director de la institución educativa no tiene competencia para emitir resoluciones de licencia de ningún tipo. Esa es la regla general y hay que tenerla en cuenta. El único competente para emitir las resoluciones administrativas en relación a las licencias y al permiso por lactancia incluso es el director de la UGEL. De acuerdo, tenemos una pregunta, vamos a darle un poco una mejor verbalización para entender cuál es la preocupación de nuestro maestro o maestra. Dice lo siguiente, ¿qué es una licencia otorgada por un médico particular? En todo caso se refiere al certificado médico que otorga un médico particular. Si es así, ¿hasta cuántos días se considera cuando lo da un médico particular? La licencia por incapacidad temporal se acredita por los primeros 20 días, ya sea por el SIT que emite Salud o por un certificado médico que emite un médico particular o que se emite en una clínica o en un establecimiento de salud. En ese sentido, solamente el certificado médico va a ser válido para acreditar la licencia por los primeros 20 días en el año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los primeros 20 días en el año sí pueden ser acreditados por un certificado médico. Pero cuando yo cuento con este documento y este documento va a ser el sustento para acreditar mi licencia, tengo que además presentar el recibo de pago por honorarios del médico que me atendió o, en su caso, el ticket de la clínica o el ticket del establecimiento de salud en donde se ha pagado por la atención médica recibida. La receta médica que expide el médico tratante en este caso
y la boleta de la medicina de la compra adquirida. Estos documentos tienen que ser adjuntados al certificado médico con la finalidad que la UGEL me pueda otorgar este derecho por los primeros 20 días en el año. Si ya estamos hablando de una licencia por incapacidad temporal a partir del día 21, si necesariamente, y cuento yo con ese certificado médico, lo que tengo que hacer es canjearlo ante Salud para que me puedan otorgar el CIT y poder sustentar mi licencia, porque ya no sería válido el certificado médico. De acuerdo, tenemos esta situación particular en las docentes, entendiendo que la maternidad, el embarazo es una situación, una condición especial de las mujeres. Y la pregunta tiene que ver justamente con esta condición especial. Si justamente la licencia por maternidad puede ser postnatal, esa es la pregunta. Qué buena pregunta y oportuna, Eduardo, porque justo hemos tenido una consulta recientemente sobre este hecho. Como ya les explicaba en la presentación del día de hoy, la licencia por maternidad es subsidiada íntegramente por eSalud. Es decir, eSalud, a través de sus disposiciones generales, ha emitido lineamientos específicos para cómo se va a tramitar el subsidio que se va a generar para esta licencia. En este marco, la licencia está vinculada al subsidio. Por ende, es necesario que se cuente o que se tenga en cuenta lo que señala el CIT de maternidad. Es decir, la licencia se va a generar con la fecha de inicio del descanso por maternidad que da el médico tratante en el certificado de incapacidad por maternidad, y su fin va a ser también de acuerdo a lo que señala dicho CIT de maternidad. El profesor no lo decide, la UGEL no lo decide. Eso lo determina el CIT que presenta para sustentar la licencia. De acuerdo, porque hay profesionales que pueden trabajar inclusive hasta el último día de la gestación, pero tiene que ser certificado, como usted bien lo menciona. El médico tratante es el único que puede determinar ello, y la UGEL se sujeta a lo que indica el CIT de maternidad que presenta la docente. De acuerdo, nos quedó claro. ¿Se puede validar el certificado médico para justificar una inasistencia? A ver, recordemos que las licencias por lo general no es que se justifiquen, sino que deberían de presentarse con una antelación, a excepción de la licencia por incapacidad temporal, que dada la naturaleza de la misma se presenta con posterioridad. Si yo de repente soy docente y hoy sufrí una contingencia y me enfermé y no pude asistir a mi centro laboral hoy día o a la institución educativa donde laboro, y bueno, voy al médico y me otorga un certificado médico, yo tengo 2 días contados desde hoy día que sucedió la contingencia para poder presentar este certificado médico y solicitar mi licencia por incapacidad temporal. Siempre y cuando estemos, ojo, dentro de los primeros 20 días en el año y acredite los otros documentos que ya se han señalado, ¿no? Como receta médica, recibo de pago por honorarios y la boleta de la compra de la medicina. De acuerdo, justamente había ya marcado la diferencia entre lo que es una licencia y un permiso, y la pregunta que viene tiene que ver con esta diferenciación. ¿Cuál es el tiempo máximo para otorgar un permiso? ¿Es de acaso 8 horas? Pues recordemos que la jornada laboral del docente de aula generalmente son 6 horas, no 6 horas diarias. Por ende, 8 horas hace el directivo, 8 horas cronológicas, y el permiso es por horas. Por ende, no puede ser por la jornada laboral completa. Siempre tiene que ser dentro de esta jornada y en tiempo menor, obviamente. Si fuese jornada laboral completa, ya no hablaríamos de un permiso, sino de una licencia. Bien, justamente la pregunta a continuación tiene que ver con esa respuesta, porque nos pregunta el docente, ¿por cuántos días puedo pedir permiso? Seguramente ya hemos quedado claro de que solamente por horas. Sin embargo, puedo pedir permiso hoy lunes, mañana martes y mañana miércoles para darle de repente respuesta al maestro. Seguimos los mismos lineamientos que lo hemos explicado para las licencias. Si yo hoy presento un permiso por enfermedad y acredito el requisito para gozarlo, me lo pueden otorgar. Si mañana de repente presento un permiso por motivos particulares y también acredito para gozarlo, me lo otorgan. O sea, puede ser de manera consecutiva, pero está condicionado a que se acrediten los requisitos y las condiciones que exige cada tipo. Entonces, no hay una limitación, pero sí un cumplimiento de un procedimiento previo, ¿no? También tenemos que pensar que estamos, en el tema de los docentes es un tema muy sensible, porque bien tenemos los derechos de ellos, pero también tenemos el otro lado, que son los derechos de los estudiantes, para poder garantizar esa continuidad del servicio que ellos tienen, ¿no? Esa labor tan abnegada que ellos desarrollan.
Entonces, es por eso de que se han establecido esos plazos y estas limitaciones en algunos casos para no poder desatender o para poder valorar ambos derechos, tanto de los docentes como también de los estudiantes. Doctora, aquí hay un tema que tiene que ver con una casuística bastante peculiar, pero vamos a darle respuesta porque puede ser la situación de varios profesores y profesoras. Si el profesor cumple años el 6 de julio, tendría derecho a solicitar el siguiente día hábil, es decir, el 7 de julio, como permiso remunerado. En el caso del permiso por onomástico, lo ideal y la norma señala de que cuando cae en un día hábil se goza el día hábil. En caso caiga en un día que no es un día hábil, se goza al día hábil siguiente. El 6 de julio es un día que se goza, que el docente en general, el docente del servicio público, goza de su permiso por el Día del Maestro. Por ende, es un día que para ellos no es hábil, no es efectivo. Siendo este caso, el permiso por onomástico se gozará al día hábil siguiente. En este año, justo cayó jueves, hemos tenido varias consultas al respecto porque tenemos varios docentes que cumplen años el 6 de julio y nos llamaban preocupados por ello y se les ha indicado que como su cumpleaños cae en un día no laborable, lo pueden gozar el día hábil siguiente, que en este año ha sido el día viernes. De acuerdo. Procede el adelanto de vacaciones en cualquier mes del año. Ya hemos hablado de las vacaciones y las áreas de desempeño, inclusive los cargos directivos, pero el docente quiere que le precise si se pueden adelantar vacaciones en cualquier mes del año. A ver, en principio, el adelanto de vacaciones es una figura que solamente está contemplada o se aplica para los profesores que pertenecen al área de gestión institucional, formación docente e investigación. Es decir, los profesores del área de gestión pedagógica que desarrollan labores en aula, como personal docente, jerárquicos y todos los que incluyen el área de gestión pedagógica, sus vacaciones son indefectiblemente en los meses de enero y febrero. Para ellos no hay adelanto, no hay fraccionamiento porque gozan de 2 meses de vacaciones. El adelanto, el fraccionamiento son figuras que están, en este caso, para nuestros directivos que pertenecen al área de gestión institucional. Y obviamente se ha regulado el adelanto como un procedimiento, pero este adelanto tiene que gozarse en las mismas fechas del periodo vacacional, que es entre abril a noviembre de cada año. De acuerdo, tenemos un comentario más que una pregunta que nos hace un maestro, pero conviene aclarar, porque a veces los términos justamente en los marcos normativos y en las conversaciones coloquiales suelen generar esta desorientación, ¿no? El comentario es el siguiente. En medio año, antes, los docentes tenían vacaciones, ahora no. ¿Qué podemos comentar al respecto? Es una aclaración que es muy necesaria, Eduardo, porque recordemos que la ley de reforma magisterial está vigente desde el año 2012. Ya desde el año 2012 se publica la ley de reforma, el 2013 su reglamento, y de manera clara señala que los profesores tienen vacaciones o gozan vacaciones en los meses de enero y febrero de cada año, y que coinciden con las vacaciones de los estudiantes. Las vacaciones de mitad de año, que se suelen dar entre julio y agosto, son solo de los estudiantes, no son vacaciones de los profesores. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ese periodo los profesores lo utilizan para actividades netamente de desarrollo que están reguladas en normas específicas de materia pedagógica, ¿no? Que ellos desarrollan para sus semanas de gestión, diversas actividades curriculares que se desarrollan en el plan de trabajo anual que ellos tienen. Pero no son vacaciones para los profesores o auxiliares de educación, eso hay que tenerlo en cuenta, son de los estudiantes. Este año, bueno, ya desde la pandemia, Eduardo, te comento que se han dado semanas de gestión en donde no hay asistencia de estudiantes. Este año tenemos 8, por ejemplo, 8 semanas de gestión en el año. Durante esas semanas de gestión no hay asistencia de estudiantes, por ejemplo, pero sí hay asistencia de docentes porque justamente se programan actividades de gestión de los aprendizajes que se van a desarrollar cuando el estudiante retorne a la institución educativa. Por ende, es necesario un trabajo activo y un quehacer activo del docente durante dichas semanas de gestión. Perfecto, hay que estar atento también a la RM sobre el calendario escolar, en el que estos detalles de los días que se elaboran pedagógicamente hablando quedan clarísimos también, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta, doctora Liliana.
un director por funciones, me entiendo por encargatura, goza de 30 días de vacaciones. ¿Estas son pagadas? Mira, durante el periodo vacacional, todo docente percibe el pago de su remuneración íntegra mensual, porque las vacaciones es un derecho y por ende son remuneradas. No hay ninguna restricción ahí. Doctora, no hay tiempo para más, realmente hemos excedido lo planificado, pero el tema es bastante interesante, ha generado bastante expectativa en los participantes, cerca de 600 profesores se están conectando y son varias las preguntas. Entramos con la última interrogante. ¿Se puede dar vacaciones sin existir acto resolutivo que apruebe el periodo vacacional? Qué importante pregunta, Eduardo, porque te comento de que hasta antes del año 2021, en que se expide la resolución viceministerial 123, que es el primer documento normativo que establece rutas definidas para los procedimientos de licencias, permisos y vacaciones, se estaban otorgando, en este caso las vacaciones, o este derecho de una manera un tanto desordenada, dependiendo de la IGT en donde se tramitaba. Hemos visto casuísticas específicas en donde las vacaciones se otorgaban con oficios, con memorándums o de acuerdo al criterio que tenía cada objeto. A partir del 2021 hemos ordenado estos procedimientos y se ha considerado tanto en la norma derogada como en nuestra norma actual, que es la que nos trae a colación el día de hoy, que es la resolución viceministerial 081, que todo rol de vacaciones tiene que ser necesariamente aprobado con una resolución, con un acto resolutivo. Por ende, para que el profesor pueda hacer uso, en este caso el directivo, porque recordemos que el rol de vacaciones solamente se aprueba para los profesores que pertenecen al área de gestión institucional, formación docente o innovación, dado que las vacaciones de los profesores de gestión pedagógica, al darse en enero y febrero en todos los casos, no es necesario que cuenten con un rol, pero para los profesores directivos, en este caso de instituciones educativas, es necesario que tengan un rol de vacaciones aprobados y necesariamente tiene que ser con una resolución administrativa para que puedan ejercer este derecho. En el marco del principio de legalidad, por supuesto. Doctora Liliana Chávez, no hay tiempo para más. Estuvimos con la especialista normativo del equipo de gestión del empleo y las compensaciones de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, quien ha dado a conocer, hay que decirlo de manera didáctica, esta compleja norma para muchos quienes no dominamos el campo de las leyes sobre los derechos de los maestros a las licencias, a los permisos y a las vacaciones. La norma se actualizó, hace poco se ha publicado en la resolución viceministerial 81-2023 del Ministerio de Educación, en la que se dio a conocer justamente estos nuevos procedimientos, las nuevas disposiciones. Muchísimas gracias, doctora Liliana Chávez. Para terminar, sus comentarios finales y agradecer, por supuesto, a todos los maestros y las maestras del Perú que se conectaron a esta transmisión que contó con el soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Escuchamos, Liliana, para el proyecto. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión. Agradecida con todos los profesores y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión virtual. De verdad, siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios que son muy importantes para mantenernos actualizados en el quehacer normativo del Ministerio de Educación. En este día, sobre todo, para conocer el goce o el ejercicio de estos derechos tan importantes que tienen los profesores, como son el derecho a las licencias, a los permisos y vacaciones. Decirles que el Ministerio de Educación tiene los canales de comunicación abiertos, tenemos las líneas telefónicas, correos y redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros con la finalidad de poder orientarlos ante cualquier duda que ustedes tengan y poder con ello tener una implementación efectiva de este nuevo documento normativo como es la resolución viceministerial 081 del año 23. Muchísimas gracias con todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta transmisión en directo a todo el país. Nos volveremos a ver seguramente en una próxima transmisión. Un abrazo. Hasta luego.